¿Estamos listos? Sí, sí, ¿verdad que sí? Bueno, les damos un saludito a todos los que se están conectando. Estamos pasados media hora. Bueno, habíamos dicho que íbamos a comenzar a las 8, pero nos atrasamos un poquito. Pero estamos aquí para poder compartir, porque estamos siguiendo una serie muy importante que se llama ¿cuál es la diferencia entre el reino, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia? Y este es el tercer estudio. Si tú estás a través de YouTube, te rogamos por favor que simplemente te suscribas al canal, dale el me gusta, un dedito para arriba, un bonito comentario al video. Lo mismo si estás en Facebook, compártelo el video y ayúdanos a que la palabra pueda seguir corriendo, ¿verdad? Así que le pones me gusta y lo compartes. Estamos en la tercera parte, así que es un poquito como complicado, porque el tema de hoy día se llama el perito arquitecto. El perito arquitecto, ¿ok? Y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versos del 10 al 11. Yo lo voy a estar leyendo. Como en estudio bíblico, ustedes pueden hacer preguntas, pueden anotar. Yo estoy leyendo la Biblia textual 4, a no ser que yo diga, por ejemplo, no, ahora no estamos leyendo la Biblia textual, sino que ahora estamos leyendo en Reina Valera, ¿ok? Dice así, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Está hablando Pablo. ¿Qué es lo que le dio? ¿Qué le fue dada a Pablo? ¿Qué cosa? La gracia, ¿ok? ¿Qué es lo que es la gracia? El favor, ¿qué? No merecido, ¿ok? Como sabio arquitecto, la Reina Valera dice, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Para un momento, perito arquitecto, hay otra traducción que dice que es el sabio arquitecto, perito arquitecto, maestro albañil. Por ejemplo, Patricio, tú sabes de albañería, ¿verdad? Albañil, ¿cómo se dice? Claro. Tú sabes todo lo que es construcción. Hablemos porque esas palabras chilenas son... No. Tú sabes de construcción. Un premio para Juan Silva. Ok, entonces tú sabes para construcción y tú sabes cómo poner todo lo que es el fundamento. Yo no sé nada de construcción. A lo mejor Salvador sabe algo de construcción. No sabe. Y entonces yo digo, no, ¿sabe qué? No esperemos, no hagamos nada como nos dice Patricio. Esta cuestión es tírale cemento, ponle 4 palos por todos lados. La cosa es que haya cemento. Y entonces después vamos a armar la casa y yo digo, pero no van a mirar el plano. Me dirá mi esposa, mira el plano que te entregó Patricio. Yo digo, olvídate del plano, si esta cuestión son 4 palos para arriba y ya. Y entonces sobre eso le pongo un techo. Al primer sismo se me va a venir y a lo mejor no necesito ni siquiera un sismo. A lo mejor no necesito ni siquiera un viento fuerte. La casa no va a prevalecer simplemente porque no seguí las órdenes del maestro albañil, o del sabio maestro, o del perito arquitecto. Ahora, nota que Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento, el cual es Cristo. Momento. Su función apostólica era poner ¿qué? El fundamento. A mí me llama mucho la atención hoy día, y no lo digo con mala onda ni nada, pero la cantidad de apóstoles que hay. Y yo entiendo que un apóstol, la función de Pablo como apóstol fue poner el fundamento. O sea, ya no hay fundamento que poner, ¿verdad que no? Exacto. Porque el fundamento ya está puesto. ¿El fundamento qué es? Jesucristo, o sea, el fundamento de una persona. Ahora, el fundamento es parte de lo que llamamos el evangelio. Habíamos dicho en el estudio anterior que evangelio es una palabra griega, evangelión, que significa mensaje bueno. Eu o eu significa bueno, y angelión de ángelos, de ángel. ¿Ok? Tal son las mismas palabras. Un ángel es un mensajero. Así que cuando hablamos de evangelio estamos hablando de un mensaje bueno. Mensaje bueno. Ese es el evangelio. Por eso también dicen buena noticia. ¿Verdad? ¿Verdad que es una buena noticia? Ahora, ¿qué anuncia el evangelio? Porque habíamos definido de alguna manera que el evangelio anuncia 3 cosas. Voy a leerlo, 1 Corintios capítulo 1, verso 4, solamente como repaso, ¿ok? Voy a buscar 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 4, para que veamos 4 cosas o 3 cosas que anuncia el evangelio. Dice, y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia del evangelio, dice Pablo, que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes, por la cual también, si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os entregué lo que también, o sea, el evangelio que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado. Entonces, ¿el evangelio qué es? ¿Que Cristo qué? Murió por nuestro pecado, ¿no? Conforme a la escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la escritura. Entonces, el evangelio es sumamente simple, ¿eh? El evangelio podríamos resumirlo en 3 cosas. Cristo murió, conforme a la escritura.
fue sepultado conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. El apóstol Pablo agrega en otro pasaje, dice que Cristo murió y resucitó para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó para ellos. O sea que podríamos decir, el Evangelio es Cristo murió, fue crucificado, lo enterraron, resucitó, todo eso por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Sin embargo, el valor que eso tiene es que yo, una vez que yo entiendo eso, yo me doy cuenta que Él murió y resucitó para que yo no viva mi propia vida, sino que la vida que tengo, mi agenda sea Él, porque Él me compró. ¿Cierto? Por eso que a veces esos llamados emocionales que se hacen, ponle el pianito suave, puedo oír la voz de Cristo, pero bien, ponle bien, que lloren, entonces pasa la gente adelante, repita conmigo y Jesús, y muchos lloran y no los ves en la cruz, está sufriendo, y esos llamados emocionales que aunque obviamente yo sí creo que uno siente la presencia, o sea, cuando la presencia del Señor se manifiesta no hay quien la pare, y eso estamos claros. Sin embargo, se ha hecho un llamado tan emocional y que no es el mensaje que predicaron los apóstoles, porque si el Evangelio es que Cristo, ¿verdad?, murió, fue sepultado y resucitó, entonces predicaron los apóstoles todos lo mismo. Tú ves Hechos 2, cuando se hace un llamado a Israel, aunque Pedro está predicándole a varones israelitas, y empieza a decir la Escritura decía que tenía que morir, tenía que resucitar. Después en Hechos 4 repite lo mismo. Después en Hechos 7 Esteban repite lo mismo. Después en Hechos 10 Pedro, cuando va a hablar con los gentiles, le dice lo mismo. Cristo murió, resucitó. Y Pablo repite lo mismo en las defensas. Cristo murió, resucitó. Era tanta el énfasis de que se daba la resurrección que en un momento Pablo tuvo muchos enemigos. Dentro de los enemigos que tuvo eran judíos no judaizantes, o sea, judíos que ni siquiera les interesaba que los gentiles se convirtieran, y judíos convertidos que eran judaizantes, que no querían nada con los gentiles, que los miraban con desconfianza. Dentro de los judíos que no estaban convertidos, siempre querían, la vida de Pablo estaba expuesta en peligro. Entonces en una ocasión lo atacan, creo que eran los saduceos y los fariseos. Los atacan porque muchas veces lo quisieron matar. Y entonces él inteligentemente, como fariseo, sabía que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos ni en ángeles, ni en apariciones, ni en visiones, dice, ni en resurrección. Bueno, ustedes hermanos saben que a mí me están simplemente atacando porque yo algo así defiendo la resurrección. Ah, entonces los fariseos, sí, tiene razón, nosotros creemos. El otro, no hay resurrección. Y ellos empezaron a pelear entre ellos y él se fue. ¿Entienden? O sea que el mensaje siempre fue que Cristo, estoy como Silverio Silva, del Happening con, estoy como el Happening con Hap. Bueno, es que como llegó el hermano que es artista y me acordé de Juan Silva de la televisión. Entonces ese fue el mensaje. Entonces, todo lo demás es un adorno al Evangelio. O sea, cuando la gente, por ejemplo, me dice, hoy día, no, y no quiero entrar en ese tema, pero no, Cristo murió para prosperar, pero si Dios siempre ha prosperado sin la muerte de Cristo, ¿o no? O Él no dijo, yo soy el Señor el proveedor, no le dijo a Abraham. ¿Acaso no multiplicó la carne? ¿No multiplicó los peces, la carne en el Antiguo Testamento cuando le daba a los cuervos? Tenían carne, tenían maná. ¿Acaso no multiplicó los peces? Él siempre ha multiplicado. Dios siempre ha sanado. Hay gente que piensa que cuando escucharon la serie sobre Isaías, cuando dice que por su herida fuimos sanados y explicamos el contexto, piensan que porque uno diga, no, es que la herida más importante que la cual él murió, el pecado, es como que un aguafiesta que uno no cree que Dios sana. Yo creo con todo mi corazón que Dios sana, pero yo entiendo que Él no necesitaba ir a la cruz para sanarnos, porque ya en su ministerio terrenal Él sanó a mucha gente. Dice que lo sanó a todos. Pero vamos a honrar la obra del Evangelio. Tú sabes que esta cuestión ha salido de Estados Unidos para el mundo entero. Han exportado esto de ponerle la connotación de la prosperidad y a mí me da un tanto dolor en mi corazón ver tantos predicadores criollos y pienso en ellos que están repitiendo el mismo mensaje y yo los veo que están pasando trabajo, y no lo digo con atacar, pero yo los veo, mis criollos de mi país, los veo predicar ese mensaje de la prosperidad y los veo que con duras penas juntan para pagar el arriendo, no tienen un local físico, muchos no tienen trabajo, muchos están luchando por la ofrenda que les llega para sobrevivir. Sin embargo, viene de Estados Unidos esta moda del evangelio de la prosperidad y tratan de traspasarle a la gente con buena intención un evangelio de prosperidad cuando ni siquiera les trabajan sus propias vidas.
Dios es provisión, sí, pero no necesitamos agregarle más cosas a los 3 puntos principales de la buena noticia. Murió conforme a la Escritura, fue sepultado conforme a la Escritura y se levantó conforme a la Escritura. Y para provisión, pues, Él suple todo lo que nos pueda faltar, no conforme a la cruz, sino conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Ya, ok. Entonces, todos predicaron, ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Ahora, mira, Gálatas 2.7, Pablo dice, el que actúa en mí, o sea, el Señor. Dice, los 12, los de reputación, los pilares, los que antes que yo, los generalísimos, los otros apóstoles, nada nuevo me comunicaron. Sin embargo, el que actuó en mí para el apostolado de la incircuncisión, actuó en ellos para el apostolado de la circuncisión, porque a mí me fue dado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, Juan y a Jacobo, a Santiago, que es el mismo, es de la circuncisión. Así que el que actuó en ellos fue el mismo Dios. Sin embargo, unos fueron a los judíos y otros vino a nosotros. Y eso, cuando usted entiende eso, empieza a desenredarse un mundo de aclaraciones o de más dudas. ¿Ok? Pero lo que nosotros queremos es todo el consejo de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Si para eso usted vino, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial el evangelio de la incircuncisión? ¿Qué es lo que es la incircuncisión? A ver, dígame usted. ¿Hay algún circuncidado aquí? No. Porque puede alguien que por razones médicas lo hayan circuncidado, o cuando bebé no fue culpa suya y lo circuncidaron. No hay ningún circuncidado. Un circuncidado es alguien, en el sentido religioso, que está bajo una ley mosaica, bajo un rito de la circuncisión, donde su prepucio es cortado como señal de pacto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es la incircuncisión? Bueno, los incircuncisión, los que nunca estuvieron en el pacto. ¿Y cómo solucionó Dios el hecho de que nosotros, los gentiles significa lo que éramos gentiles, fuera de pacto, los paganos, se nos circuncidaran? Somos tantos, nos circuncidó el corazón. ¿Y sabe qué garantía tiene? Que ahora no solamente los hombres, las mujeres sin prepucio, también tienen un corazón circuncidado para Dios. Porque en el Evangelio, como es el Evangelio de la gracia y es el Evangelio del favor de Dios, no nos merecíamos este favor y ahora las mujeres tienen la misma posición que los hombres. Se acabó el machismo, el feminismo, se acabó eso. Ahora lo que hay es, todos somos iguales ante Dios. En Cristo Jesús. No hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, los judíos... Bueno, sigamos, esto está bueno. Entonces, ¿qué tiene de especial este evangelio de la incircuncisión? Este evangelio, afírmense los pantalones, tiene de especial que tiene solamente un solo apóstol. Si usted entiende esto esta noche, usted... Mira, 1 Timoteo 2.7, Biblia textual, cuarta edición, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo, en verdad no miento. Maestro a los gentiles en fe y en verdad. Así que el apóstol Pablo dice, les voy a decir algo, no es mentira, es verdad. Yo soy el predicador, yo soy el apóstol, yo soy el maestro a los gentiles. Digo esto en verdad, no miento. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Que él tiene que defender su apostolado. Pero mira la humildad. A pesar de que él sabía que era un apóstol de Jesucristo, nunca dijo, yo, apóstol Pablo. Siempre dijo, Pablo, apóstol. Usted hoy día conoce a la gente, le dice, ¿cómo se llama usted? Yo soy el pastor fulano de tal. Cuando a mí me dicen, ¿cómo se llama usted? Digo, yo me llamo Andrés. Soy de oficio pastor. Dígame Andrés, dígame Andresito, dígame pastor si usted quiere. Tráteme con respeto. Yo no me ofendo, hay gente que me dice hermano. Pero yo no me ofendo. Pues si soy hermano en la fe. ¿Cómo me voy a ofender? Si me dijera mundano, ahí vamos, ahí le tiro la flecha. Pero si me dice hermano, ¿por qué me voy a ofender? No. Yo he hablado con personas con matrimonios pastorales y estamos los dos así, los cuatro, y entonces yo estoy hablando con ella o con él y él dice, bueno, tú sabes, pastora, y le dice a la esposa pastora, y él le dice al pastor, qué cosa más ridícula, y estamos entre nosotros. Yo digo, mira, Hilda, mi esposa, yo digo, no, mira, tú sabes, somos amigos, ¿puedes pasarle más pan a la pastora? Yo no hablo así. Digo, oye, a mi esposa le puede pasar más pancito, por favor, o té, o café. ¿Entienden? Porque eso es el oficio, pero no es nuestro nombre. Sin embargo, cuando se trata de la gracia y para los gentiles, ¿cuántos apóstoles hay? Un solo. ¿Y qué es lo que es? Dice,
predicador, apóstol y maestro. O sea que, entonces, vamos a juntar. Pablo fue el perito arquitecto, el sabio constructor, no el maestro chasquilla como decimos en Chile, ¿verdad? El albañil. Y a él le dan las instrucciones para edificar este nuevo edificio que es la iglesia, compuesto en su gran mayoría, 95% por gentiles, gente que no son judías, y una minoría de judíos, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces Dios va a tratar con el pueblo de Israel, ¿ok? O sea que ellos están en stand-by ahora. No le tire tantas flores, ni tanta cuestión para allá, ni sáquese la bandera esa de Israel. Usted no está bendecido por la bandera de Israel. Nuestra ciudadanía no es israelita, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí usted es ciudadano. ¿Qué es ciudadano de Israel? Usted no es nada. No, que yo veo, no se sientan mal, hermano, pero tengo celo paulino. Primera Timoteo capítulo 1, verso 11. Si hay alguna pregunta, que está alguien en el... Según el... Mira, en 3 veces le llama mi evangelio. Primera Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio, qué lindo lo pone, ¿eh? Esa es la Reina Valera en todo caso. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Cómo es Dios? Bendito. Que a mí me ha sido encomendado. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Segunda Timoteo 2:8-9. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, a Pablo le entregaron. ¿Todo el mundo predicó el evangelio? Sí, todo el mundo predicó el evangelio. ¿Todo el mundo predicó el evangelio de la gracia? No, no todo el mundo predicó el evangelio de la gracia. Por eso cuando usted sabe que el apóstol suyo es Pablo, la gloria es de Cristo, aquí no es gloria a Pablo, porque no somos de Pablo, ni Pablo murió por nosotros, pero nos dieron un maestro, alguien que tiene el plano. Claro, ahora, por ejemplo, el perito se utiliza mucho en la policía. En la policía envían a los peritos en cualquier accidente. En cualquier Son los cosa. expertos, ¿verdad? Los expertos. Entonces, él sí que sabe. Entonces, póngase a pensar un poco. Mira, ¿de dónde Pablo recibió esta autoridad? Porque ustedes se han puesto a pensar que él no caminó con Jesús. No estuvo con los 12, o sea, cuando Jesús llama a los 12 no está él. Y después él es perseguidor de la iglesia. Y después un fariseo de fariseos. Él no era un ignorante, era un abogado de abogados de la ley mosaica. Y incluso más Gálatas él dice cuesta en Gálatas, que lo miraban de lejos y decía, wow, le tenían miedo. Aquel que una vez asolaba la fe ahora la predica. Entonces ahora él aparece y dice, soy apóstol. Y los demás dicen, ¿cómo decir? Como dicen los chilenos, ¿dónde la viste? ¿Cierto? ¿Cierto que si, hagamos cuenta que yo soy el maestro? Perdón la comparación. Y ustedes son mis discípulos. Ya, y entonces yo me voy, yo le digo, bueno, entonces a usted le entregué las llaves del reino, qué sé yo me voy. Y me muero y me voy al cielo, soy Jesús, simbólicamente. Ya aparece alguien que ustedes nunca han visto y que lo único que hace es que quiere que se cierre el grupo de Generación de Gracia. Y está hablando mal de Generación de Gracia, de las doctrinas, dice que son sectas y que hay que perseguirlos, matarlos. Y de repente viene allá y entra acá y dice, bueno, yo... Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿qué dirían ustedes? No, aquí hay algo que está mal porque el Señor Jesús no nos dijo nada de él. ¿Ok? ¿Verdad? Es tremendo. Por eso que le costó tanto defender su ministerio. Pero ahora mira, Pablo recibió la autoridad del Señor en 1 Corintios capítulo 14, verso 37. Reina Valera, leo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué dificultad tenía Pablo para que lo aceptaran? ¿Eh? Yo le digo una cosa, si alguien se cree profeta, de todos los profetas, ¿se ha fijado que hoy día están de moda? La palabra profética desde el auto, la palabra profética de tomando el café, la palabra... Y yo veo estas palabras proféticas en Facebook y todas son cosas buenas. Lo mejor está por venir, pero no flojes, que ahí viene. Nunca dice, alguien me está mirando y le va a dar un ataque al corazón y se va a morir y olvídese que piense de todo el mundo. No, nadie dice. Son todas cosas que llaman la atención. A mí me da la impresión que se va a caer el teléfono. Son todas cosas que llaman... Yo prefiero que tú lo hagas. Son todas las cosas que llaman la atención. Son todas cosas buenas, cautivantes. ¿Entiendes? Pero a mí me gustaría que se levantaran profetas que dijeran, Pablo es el apóstol
de los gentiles. Pablo, tenemos que poner atención a las instrucciones porque él nos predicó a un pueblo que no tuvimos ley. Para un momento. ¿Por qué es importante escuchar a Pablo? Porque Pablo viene a nosotros que nunca estuvimos bajo la ley. No que ya no estamos bajo la ley. Cuando el apóstol Pablo dice ya no estamos bajo la ley, debe entenderse es que ya no estamos porque los gentiles nunca estuvimos. O usted sí, ¿de qué tribu usted? Aparte de mapuche. 2 o 3 que no, incluyéndome a mí, que no quiero mirarlos mucho. Pero no, ¿verdad? Ninguno de ustedes fue judío, ¿no? ¿No, verdad que no? A ustedes no estaban en el monte Sinaí. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice, a mí me acusan, pero yo nada he hecho en contra de la ley de los judíos. Así que la ley era de los judíos. Desde los 10 mandamientos hasta los 613, ninguno es para usted. Ninguno. No, dice Romanos 2.14, que los gentiles que no tienen ley hacen lo que la ley manda, aunque lo hacen por una ley escrita en su conciencia. Entonces nosotros no tenemos ley porque Romanos 3.19, lo que la ley dice, lo dice para aquellos que están bajo la ley. Pero yo no estoy bajo la ley. ¿Entienden? ¿Por qué este evangelio de la gracia es tan lindo? Porque a nosotros estamos en la mejor época de la historia humana. Porque para nosotros la salvación es un regalo y una recompensa. ¿Y para los judíos? Una recompensa. El que persevera hasta el final será salvo. Claro, el evangelio del reino. Pero el evangelio de la gracia, Efesios 2.8, por gracia soy salvo a través de la fe. Y Tito 3.5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Ok? So que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice el apóstol Pablo, que lo que escribe son mandamientos de Dios. Así que nuestro apóstol de alguna manera es el modelo. 1 Corintios 11.1, mítenme a mí que yo imito a Cristo. Está duro decir eso, ¿eh? ¿Cómo está que yo le digan a usted, chiquillo, no imiten a nadie más? Mire, que yo imito a Cristo. Ahora fíjate que no le llama a Jesús, le llama Mesías Cristo. Tú sabes que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Jesús se le dice o Señor o se le dice Jesús, pero nunca se le llama por Señor Jesucristo. Esta revelación de que Jesús es el Señor viene en la epístola. Jesús es el Señor Jesucristo. ¿Ok? So que suelen ser imitadores de mí, que yo soy imitador de Cristo. 2 Timoteo 2.2, las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice la Reina Valera, lo que has visto y oído. La textual dice lo que has oído, me parece, solamente excluye el visto. Lo que oíste de mí delante de muchos testigos, o sea, lo que otros dicen de mí. Lo que otros testifican de mí. Ese modelo que he visto en mí encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar a otros. Por eso nosotros tenemos que poner muchas pilas, y esto no es idolatría a Pablo, para nada. Si por nosotros murió Cristo, si Él es el predicador, Él es el apóstol, Él es el maestro, Él es el perito arquitecto, y Él está diciendo imíteme a mí, y está diciendo que lo que vieron en Él, lo que se testificó de Él, eso es lo que hay que encargar. ¿Sabe lo que yo estoy haciendo esta noche? Yo le estoy encargando a ustedes el modelo del apóstol Pablo. Sí, porque Él fue el único que vino a nosotros sin ley. ¿Cuánto tiempo llevan las cosas del Señor, Salvador? 34 años. Tú vas a entender perfectamente lo que yo estoy hablando. Olvídate, tú lo vas a entender. Pablo tiene un concepto de la justicia y de la justificación completamente diferente a otros autores bíblicos. Pablo tiene un concepto de la vida nueva en Cristo. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder que tenemos para poder descansar en la victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario. En la gracia no hay fórmula para ayunar para hacer morir los deseos de la carne. El apóstol Pablo dijo a los colosenses que el duro trato corporal tiene cierta reputación de culto voluntario, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Pasa hambre. No, voy a ayunar para que ya no tenga más deseo de mirar a las mujeres en la calle. Bueno, ayuna y después que bajaste 10 kilos y vuelve a comer, vas a seguir mirando a las mujeres en la calle porque el problema no está en la comida, el problema está en esto. ¿Entiendes lo que estamos hablando?
Pero gracias al Señor que en la cruz del Calvario hay victoria total sobre los deseos engañosos. ¿Okay? Entonces, nunca la Biblia habló de que el ayuno era para hacer morir la carne. Romanos 8, mira el perito arquitecto. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne. ¿Por qué? Por el Espíritu. No es cuando tú tratas de vivir en el Espíritu, sino cuando tú dejas vivir al Espíritu su vida en ti. ¿Ustedes están entendiendo la instrucción? Ahora nota, él tiene un concepto de la justicia, de la justificación, tiene un concepto de la vida nueva, tiene un concepto de la salvación por gracia y la recompensa por obras. No creo que vamos a tratar eso hoy día, pero ahí donde la gente está mezclada, porque ¿hay recompensa? Sí. ¿Para salvarse? No. ¿Pero son un premio? Sí. ¿Para qué? No lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver en cuanto al concepto de la justicia. Voy a buscar en Romanos capítulo 4. Mira, verso 1, Biblia textual. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse ante Dios. Pero no ante Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Todo aquel que piensa. Primero hay que definir qué es lo que es justicia. La justificación es la primera cosa que ocurre antes de que tú tengas salvación. La justificación es primero. ¿Por qué es lo que es justificación? Que alguien tomó tu lugar, te reemplazó a ti, y que la justicia de él recayó sobre ti, y él se llevó la culpa tuya. Entonces fuiste justificado. No, yo sé que tú como peruano a lo mejor no lo viviste en tu país, o yo no sé, pero en Chile, en el tiempo de nosotros, los que tenemos más de 40 años, algunos me entenderán, perdonando lo presente, que cuando faltábamos a la escuela, había una libreta de justificativo. ¿Se acuerdan de esa libreta? Entonces, ¿también había en Perú? Entonces tú faltabas y entonces al otro día esa libreta de justificativo, tu apoderado, tu papá o tu mamá, o alguien que estaba autorizado decía, fulano no fue mi pupilo, o mi pupilo, decían aquí, no fue a clase porque estaba enfermo. Firma el apoderado. Y uno mismo firmaba. El profesor miraba el justificativo y te dejaba entrar y no te hacía ninguna pregunta. ¿Sí o no? ¿Cierto? Bueno, esa es la justificación. Que alguien tomó, puso la firma y dijo, déjenlo entrar. Déjenlo entrar, déjenlo entrar. Entonces, al estar justificado, o sea, ser declarado sin culpa, el resultado es la salvación, porque primero es justificación, luego es salvación y luego la vía es santificación. Mira, hay un texto que ha sido usado por la interpretación, por la traducción de la Reina Valera, pero yo creo que aquí está mejor. Dice Romanos 4:25, el cual, Cristo, fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación. La Reina Valera dice resucitado para nuestra justificación, pero él no fue resucitado para justificarnos, sino que la Biblia textual lo pone correctamente a causa de nuestra justificación. Él fue resucitado porque ya no había nada que lo retuviera en aquella tumba, porque el precio había sido pagado y habíamos sido declarados sin culpa ante Dios. ¡Abba, Padre! ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¿No siente paz usted? Justificado. ¿Y qué produce? Entonces Pablo tiene un concepto de la justificación. Y él sabe que la justificación trae algo. Por eso después en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido declarados justos o justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué hoy día tanto creyente que no tiene paz y vive en culpabilidad? En condenación. Porque no ha entendido que el precio fue pagado y él ha sido declarado sin culpa. Imagínate que un reo le diga, oye, tú eres culpable, pero alguien pagó, sale. Y él diga, no, pero fui tan malo. Sí, pero ya matamos a Claudio por el asesinato de Salvador. Y entonces lo vamos a fusilar, o vamos a decir la inyección letal. Damos cuenta que estamos en Estados Unidos. Entonces, Salvador se merece la inyección letal. Y entonces entra Claudio, ya mátenme a mí, matan a Claudio. Y Salvador está en la cárcel y dice, ya estás libre. No, es que he sido tan malo. Oye, pero si alguien pagó, sí, pero eso no se hace, ¿eh? Lo que yo hice no se hace. Oye, pero la puerta está abierta, sálvate. No, sí, pero ¿tú crees que él murió por ti? Sí, Claudio murió por ti. ¿Pero por qué vive con culpabilidad? Es que eso no se hace. No ha entendido lo que significó. No ha entendido lo que significó que él fue declarado sin culpa. Por eso tenemos entrada al trono de la gracia, porque no hay culpa, no hay condenación. ¿All right? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, él tiene un concepto de la justificación. Ahora estamos leyendo
Para el apóstol Pablo, la justificación es un asunto de que no hay obras, ni antes, ni ahora, ni después. Mira cómo define la justificación el apóstol Pablo. Mira, vamos a leerlo, ¿ok? Sigo en Romanos, capítulo 4. Está lindo esto, ¿verdad? Verso 6, como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras, diciendo, mira que yo quiero que te lleve esta noche esto, justicia sin obras. Es una bienaventuranza. ¿Qué es lo que es? Bienaventuranza. La otra versión dice, feliz el hombre que Dios lo declara sin culpa. Oh, bendecido el hombre, dichoso el hombre. Mira, esto es, de acuerdo a Pablo, la justificación y la justicia de Dios se refieren en tres cosas. Número uno, bienaventurado cuyas iniquidades fueron perdonadas. El pecado, ya no, fueron perdonadas. ¿Cuánto? Las pasadas, presentes y futuras. Sí, porque hace 2000 años tú no habías nacido y no habías cometido todas estas burras que cometo hoy día. Sin embargo, Él ya te había perdonado. Así que incluye las futuras también, ¿verdad? Así es, amén. Número dos, la justificación está basada en que todas las iniquidades fueron perdonadas. Número dos, pecados cubiertos, pecado con plural, pecados. El pecado fue quitado. ¿Cuál pecado? El de Adán. Mira, el mismo Romanos 5, mira lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 5, creo que el verso 17, no voy a leerlo, el 16, pero el don, el regalo, no sucede como el juicio transmitido por medio de aquel que pecó. Mira, juicio. Porque ciertamente el juicio surgió por un delito, o sea, el de Adán, para condenación. Pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Porque si el delito de uno reinó la muerte, por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y la dádiva de la justicia reinarán en vida. Por uno Jesucristo, esto reinará sobre el pecado. Así que el pecado de Adán produjo juicio, condenación, muerte. Ese fue el pecado que ya no es problema. Los pecados no han sido quitados. La naturaleza caída todavía está. Porque si no, el apóstol Pablo no diría, por ejemplo, cuyos pecados son cubiertos. La ley cubría. Pero entonces, ¿cómo si la ley cubría? Pablo está citando que los pecados están cubiertos porque se aseguró que primero dijo que las iniquidades fueron perdonadas. ¿Y cuáles son esos pecados cubiertos? Bueno, pues la sangre de Jesús está cubierto de todo pecado. Todas esas cosas que se te van están cubiertas. Tú estás cubierto. ¿Te acuerdas cuando los dinteles de la sangre estaban rociados y cubría? ¿Se acuerdan que eran los dinteles? Y la sangre. Tú estás cubierto con la sangre de Jesús. Y si se te va uno, estás cubierto con la sangre de Jesús. Porque esta sangre es mejor que la de los toros y los machos cabríos que había que estarla matando todo el tiempo. Esta sangre una vez solamente te ha cubierto y para siempre no se te va. Así que tú no estás ahí, cúbreme, corderito, con tu sangre. Tú estás cubierto con la sangre. Se mueve el temblor, el terremoto. Cúbreme, cordero. ¿Te acuerdas del camión? Vimos el día de ayer un camión aquí en la Cuesta Barriga. Íbamos conversando con mi esposa ahí el cerro bien arriba y veníamos hablando de los camiones que se caían y los autos. Y no se cae un camión, hermano, de vuelta, de acoplado, eso grande que transporta los trailers, todo para abajo, se cayó al barranco. Y ahí fuimos a ayudar y todo. Eso no son momentos para pedir que el corderito te cubra. Si tú estás en Cristo, estás cubierto. Tú una vez y para siempre. Y si se te va algo, estás cubierto. Ah, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Si tú piensas así, tú nunca naciste de nuevo, porque un nacido de nuevo nunca piensa así. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, que cuando venga el Señor va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra. Solo entonces va a ser igual a la gloria de Él. Mientras tanto tenemos un cuerpo de humillación. ¿Amén? Ok, entonces lo primero es que las iniquidades todas fueron perdonadas, tus pecados están cubiertos. Bienaventurado, la tercera definición de justicia. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le imputa pecado. ¿Qué quiere decir que el Señor no le imputa pecado? ¿Se acuerda cuando... No, claro, exactamente. ¿Te acuerdas cuando pillan a un ladrón? Y dice la televisión, el imputado pasó entonces, o sea, que le cargaron la falta. Dios nunca carga falta sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque las cargó todas sobre Cristo. Si tú eres capaz de entender eso, que ya Dios no, lo que pasa es que Dios me puso condenación porque hice lo malo. No. Lo que hace el Espíritu Santo es guiarte a la verdad. Está mal. GPS se te activa.
recalculando para el otro lado, para la izquierda, que te va a caer al hoyo y te va a hacer muy mal. Para la derecha, Él te habla, te guía. Eso es el Espíritu Santo, tu GPS, no el Waze o el Waze, algunos dicen Waze, el Waze le dicen aquí, y el Waze es correcto. Pero no, Él es el GPS que te dice, no, vaya no, para la derecha, cuidado, cuídate aquí, cuídate allá, ¿entiendes? Dios no te vuelve. ¿Qué quiere decir que Dios no te imputa el pecado? Que Dios nunca más te va a tomar en cuenta ese pecado que Él te perdonó. Yo sé que es una de las cosas súper terribles de entender, súper difíciles. Ahora nota aquí, dice, bienaventurado empieza. Estas son las bienaventuranzas del Evangelio de la Gracia. ¿Sabe cuáles son las bienaventuranzas del Evangelio del Reino? El que predicó el Señor Jesucristo los días de la carne. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Y Pablo dice, las bienaventuranzas son que hemos sido justificados pues por la fe y ya no tenemos que ser pacificadores porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Aquí está la bienaventuranza del Evangelio de la Gracia. No tengo tiempo de entrar en detalle, a lo mejor, y si estás escuchando primera vez esto, te insto, te exhorto, te animo a que veas los dos estudios anteriores, porque tenemos un estudio especial sobre las parábolas, los dichos parabólicos, y sobre todo el Evangelio del Reino predicado por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que Él vino a la casa perdida de la oveja de Israel, cuando le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayan, y los dichos de eso están simplemente pues dirigidos a un pueblo, a lo cual Él vino y no le recibieron. Entonces no tengo mucho tiempo para entrar en ese detalle. Ustedes ya lo han estudiado, ya se lo saben. Pero aquí está la bienaventuranza de nosotros. Qué linda está, ¿verdad? La bienaventuranza que nuestras iniquidades fueron perdonadas, los pecados están cubiertos y el Señor no nos imputa de pecado. Sigamos adelante entonces. Bien. Ahora, dijimos que el pecado que fue quitado fue el de Adán. No los pecados, porque aquí no estamos diciendo que usted no peca. Porque esa es una herejía. No, ya una vez alguien me llamó de Colombia, un apóstol, y me dijo, ¿tú crees que somos impecables? O sea, ¿crees que no pecamos? ¿Entiendes? No, eso no enseña la Biblia. No lo enseña el Nuevo Pacto. No hay tal cosa, no, nosotros se nos van, queriendo y no queriendo. Ok. Esta es la bienaventuranza. Ok. Entonces yo dije que vamos a comparar. Este es el Evangelio de la incircuncisión. ¿Lo tienen claro? ¿Quieren que se lo compare con el Evangelio de la incircuncisión? O sea, de la circuncisión, el Evangelio de los 12 a los apóstoles, de los 12 que le hablan a Israel. Se lo voy a comparar, ¿ok? Porque ahí donde la gente no entiende. ¿Es de Dios el de los 12? Claro que sí. ¿Pero enviado a los israelitas? Claro también. ¿Qué es lo que dice Santiago 1.1? Santiago, siervo del Señor, o Jacobo realmente se llama. Santiago le pusieron por San, y el nombre de Jacobo es un catolicismo, pero se llama Jacobo. A las 12 tribus en dispersión. Él le escribe a las tribus judías. Podemos aprender de eso, claro, si es la palabra de Dios inspirada. ¿Pero a quién le está hablando? A ellos. Por eso Santiago usa la palabra sinagoga, la Reina Valera dice congregación. Pero vamos a ver algunas cosas. Mira, Santiago 2.14, lo voy a buscar yo en mi o Jacobo. Mira, fíjate lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo. Santiago dice, ¿qué sirve, hermanos míos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan pobres vestidos y carecen de sustento y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? Así también la fe sin obra es muerta, o está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe, si las obras yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees en que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo por obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham cuando ofreció a Isaac? ¿No fue declarado justo? Y Pablo dice, Abraham no fue declarado justo por las obras, porque si fue declarado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque en el Evangelio de la circuncisión lo que hay es obra.
Perseverancia. ¿Ok? Sigamos. Entonces uno me está mirando. Entonces, claro, muchos dicen, bueno, pero lo que está hablando de algo diferente, está hablando cuando lo fue a ofrecer. Pablo está hablando cuando se le mostraron las estrellas. Pero Pablo dice que el hombre es declarado justo sin ninguna obra, ni antes, ni después, ni durante. ¿Entiendes lo que digo? Entonces dice, mira ahora. ¿No ves? Dice, ¿ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y la fe fue perfeccionada por las obras y se cumplió la escritura que dijo que creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? ¿Veis que el hombre es declarado justo por obras y no solo por fe? Verso 24. ¿Es de Dios? Sí, pero no para nosotros. Para los judíos. Y la pregunta sería, ¿por qué para Israel es así? ¿Por qué? Porque ellos que lo que pasa es que el fin de la ley es Cristo, y aunque que eso quiere decir que no que se terminó, sino que apuntaba al cumplimiento, sin embargo, ahora en este periodo de la gracia la ley no sirve para nada, pero después cuando Dios retome su trato con Israel nuevamente, Se activa, algo así. o sea, no, mira, tú vas a ver, por ejemplo, que en el milenio, de acuerdo a Zacarías 14, se va a sacrificar, o sea, va a ir a las fiestas de los tabernáculos, de la ley mosaica. Cristo el cumplimiento de ella, pero van a haber representaciones de lo que significa su sacrificio. Entonces, la ley eterna sí, para nosotros no, porque nunca estuvimos bajo la ley. ¿Van a seguir celebrando las fiestas? Claro, si ellos son judíos. Ok, mira, qué bueno que tocaste eso, porque, por ejemplo, cuando uno va a Hechos 15, ¿se acuerda? Que yo sé que tú lo debes haber leído, el primer concilio de la iglesia. Pablo viene y dice, bueno, hay un tremendo lío ahí porque los gentiles se están convirtiendo. Algunos judíos se habían convertido, fariseos. ¿Sabes que es necesario circuncidarlo para que se salven? Se para Pedro y dice, hermano, aquí hay un lío grande. Y Pedro dice así, ustedes saben, hermanos varones, todos, que el Señor me escogió a mí desde un principio para yo predicar a los gentiles. ¿De verdad no que era Pablo el apóstol de los gentiles? No, él les dio una visión para que entendieran que los gentiles no eran inmundos. Eso solamente. Y parece que no la aprendió, porque en Gálatas 2 comía lo que comían los gentiles, pero cuando venían los de parte de Jacob, se escondía y se echaba para atrás, y los judíos lo seguían, y hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Le dijo, estás de condenar, hipócrita. Tenía un doble estándar. Cuando estás con los gentiles, come. Y después salta Santiago, y Santiago dice, bueno, nos ha parecido bien a nosotros el Espíritu Santo no imponerlo más carga que y le tira 4 mandamientos de la ley mosaica a los gentiles. Y con lo ricas que son las prietas. Morcilla le dicen allá, ¿verdad? Sí. La morcilla le dice mi esposa, a mí no me gusta. Pero eso es ley. Ok. ¿Cómo le dicen en Perú? Relleno. Relleno. Pero mira, después Pablo le escribe, dice, de los sacrificados a los ídolos. Mataban un animal, lo sacrificaban a un dios pagano, pero después la carne no servía para nada y la vendían en la carnicería. Entonces los gentiles iban y compraban, dame costilla o dame lomo liso del toro que mataron, y ellos comían y no le... Entonces, Santiago lleva una carta para que ellos no coman esto, y después Pablo le dice, miren, ¿quieren que le diga algo? Creo que a los Corintios, 1 Corintios 8. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, un ídolo no es nada. Si hay alguien que le afecta, no coman por la conciencia de él. No le dicen no coman porque hay una carta que dice que ustedes no deben comer, que me la dieron a mí, que tengo que andar por todos lados fotocopiada. Acuérdense del WhatsApp. No pueden comer los sacrificados a los ídolos. Dicen, es por la conciencia, no por la ley. ¿Qué pasó? Les dieron las instrucciones. Por eso, si a ti te gusta la morcilla, si a ti te gusta la prieta, o el embutido, el relleno, cómelo sin condenación. ¿Entiendes? ¿Y qué pasaba? Pedro comía con ellos, lo que los sacrificaban a los ídolos. Oye, pasa una patica de puerco. No, el puerco no. Pasa una cosita, tírame una costillita, un lomo liso. Y después cuando venía lo de parte de Jacob de Santiago, se limpiaba la boca y empezaba así, con las manos atrás. ¿Han fijado esa gente como dicen los argentinos, que se están haciendo los giles? Se puede tener una actitud religiosa sin creer. No entendió la visión. O sea, sí la entendió, pero más era agradable. Es que lo que pasa es que él tenía un llamado y él era judío, ¿entienden? No que no es de Dios, es que ellos son llamados los judíos. Ahora mira, por ejemplo, quiero leerle algo bueno, lo que dijo en Hechos 15, Santiago, por lo cual yo juzgo
que no se añadan, Hechos 15, dificultades a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones, a los ídolos, de la fornicación, de los estrangulados y de la sangre, porque Moisés, mira la razón por qué los gentiles, según Santiago, no tienen que comer estas cosas. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad, Moisés, sus predicadores, que he leído en la sinagoga los sábados. Mira qué bonito, ¿eh? La explicación que da Santiago, que se abstengan de eso porque es que Moisés tiene en la sinagoga. O sea que ellos seguían, ¿qué? A Moisés. O sea, ¿recibieron a Jesús? Sí. ¿Apostataron de Moisés? No. Todavía seguían ellos. ¿No es de Dios? No, pues sí que era judío. Entonces, cuando tú separas eso, entonces tú dices, es la palabra de Dios, sí. Pero para mí, no. Porque no es mi maestro, no es mi apóstol, no es mi predicador. ¿Entiendes lo que estamos hablando? No es el perito, arquitecto. Vamos a edificar sobre el fundamento, que es Cristo revelado. ¿Ok? Ya les dije en cuanto a los sacrificados, los hijos, solamente un alcance. Por eso que la carta a los hebreos, yo sé que tú querías que te aclarara eso, Mireya. La carta a los hebreos no es la carta a los gentiles. ¿Y a quiénes? A los hebreos. Hebreos convertidos. Y de alguna manera es como estos hebreos, ¿saben quiénes son? Son gente que salió de la enseñanza de los 12 y que siguieron con el sábado y el sacrificio. De hecho, yo les voy a mostrar ahora un pasaje donde Santiago todavía sigue guardando los votos del templo. Ahora lo vamos a leer. Y esta escuela nació de ellos, de Santiago, de Pedro, y el autor de los hebreos les dice, oye, déjense ya de estar poniendo las manos a los animales para traspasarle el pecado. Hebreos 6. Con una sola ofrenda. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si esa cuestión cubría, pero no quitó el pecado, no nos dio conciencia nueva. Entonces una carta dirigida a ellos para aclararles mejor la película. Ahora mira, les quiero mostrar, quiero leer con ustedes Hechos 21, ya que me están diciendo, lea por favor más escritura o más pasajes. Tú voy a leerle Hechos 21. Hechos 21. Nota que para mí esta es como la segunda confrontación o como el segundo concilio. ¿Eh? A lo mejor yo me estoy aventurando, esto es mío. Pero 21, 17. Mira qué contento viene el apóstol Pablo. ¿Usted le ha pasado alguna vez, chiquillos, como decimos en Chile, que ustedes vienen contentos? Usted le cuentan a un compañero de curso, del trabajo, una promoción, y ustedes le dicen, oye, tú no sabes lo que me pasó. Me subieron el sueldo o me aumentaron esto. Y el jefe dijo que yo limpiaba los vidrios, bacán, que nadie limpia los vidrios como yo. Y entonces el otro te responde, pero ¿tú sabes lo que me dijeron a mí? A mí me dijeron que limpio los vidrios, el piso, que yo barro. ¿Entienden? ¿Nunca se han encontrado en una situación donde alguien le responde así? No. Sí. Le vamos a sacar el espíritu de mentira a Juan Silva. Mira, Hechos 21, 17. Cuando llegamos, dice Lucas, a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que es Santiago, y se reunieron todos los ancianos. Y después de saludarlos, muy decente nuestro apóstol, le fue refiriendo una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Nota, aquí está contento, le está diciendo, mira, se están convirtiendo. Claro. Ahora mira Santiago y los ancianos. Pero ellos, Santiago y los ancianos, Jacobo, al oírlo glorificaron a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y dijeron, ¿ves, hermano? ¿Cuántos millares hay entre los judíos de los cuales han creído? Y todos son celosos de la ley. Y se le ha informado acerca de ti, que enseña a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole no circuncidar a los hijos ni practicar las costumbres. Mira, Santiago y los ancianos están defendiendo que es malo apostatar de Moisés. ¿Qué hacer? Pues, sin duda oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 varones ligados a voto. Tómalos contigo. Purifícate con ellos, purifícate. Pero si con una sola ofrenda ya estaban purificados. Purifícate con ellos. Oye, y este es Santiago y los ancianos, porque el líder de la iglesia naciente fue Santiago, no Pedro. Él fue el pastor, no fue apóstol, fue pastor.
tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y así todos entenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, y ahí les tiran los 4 mandamientos. Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar el cumplimiento de los días de la purificación hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Así que Pablo cumplió con todo, se presentó en el templo. ¿Sería que Pablo no entendía? No, si él entendía que había sido limpio por la sangre de Jesús. ¿Qué le pasó? Él de alguna manera dijo en una ocasión que al judío como judío y al gentil como gentil, con tal de poder ganar a todo mundo. Y el doble estándar lo enredó. No, vamos para... ¿Te acuerdas cuando fuiste a una iglesia? Nosotros no somos pentecostales. Fue a una iglesia y todo el mundo, gloria a Dios, gloria a Dios, cada rato. Y mi esposa tenía que, le pidieron a última hora que ella cantara antes de que yo predicara. Entonces, ya yo voy a predicar y mi esposa va a cantar y dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo les digo, ¿qué estáis haciendo si nosotros no hacemos eso? Se fue la ola. Sí. Ok. La tomó el espíritu, no. Escuchen. No, pero a veces no nos damos cuenta como, pero a lo mejor un mal ejemplo, pero no nos damos cuenta como querer agradar a todo mundo nos enreda. ¿Valió la pena que el apóstol Pablo se pagara? Mira, él les dijeron, la multitud está reunida, en otras palabras, te pueden coger, cuidado que están afuera, te van a agarrar a piedrazo, te van a agarrar a palo, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, haz lo que te decimos. Si ellos hubieran pensado, Santiago, los ancianos, que ya no estábamos bajo la ley, ¿por qué tienes que decirle paga voto para que se vea que tú no andas guardando la ley, que tú no has apostatado de Moisés? Porque en el evangelio de la circuncisión ellos jamás dejaron la ley mosaica. ¿Entendieron que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Creyeron que Él murió por los pecados? Sí. ¿Entendieron que había que dejar la ley? No. Y de hecho, quizás en Santiago 2 dice algunas cosas súper curiosas, porque por ejemplo, Santiago, y no quiero leer mucho, pero estaba pensando volver a Santiago capítulo 2, aquí la Biblia textual puso a Jacobo en una posición un poco incómoda, pero mira, voy a leer solamente un par de cositas antes de... Me quedan 15 minutos, le ruego paciencia, pero mira, vean este lenguaje, 2:1, hermanos míos, no os hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre, sinagoga, claro, porque él está escribiendo a la antigua dispersión. La Reina Valera dice vuestra congregación, pero la palabra sinagoga. Con anillo de oro y ropa espléndida, y también entrará un pobre con ropa andrajosa, y mirarais con agrado al que usa ropa espléndida y dijerais, siéntate tú bien aquí, y dijerais al pobre, quédate allí, tú de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel. Oh, las palabras. Tenía que usar español más simple. ¿No seréis parciales entre vosotros mismos o haríais jueces de pensamiento malvado? Oíd, hermanos míos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que ama? Pero vosotros despreciáis al pobre, no os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos mismos el nombre digno de alabanza que fue invocado sobre ellos. Está hablando de convertidos, judíos convertidos. Si en verdad cumplís la ley regia, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero, oye, empieza a tirarse la ley, y el que quebranta la ley es transgresor. Y el apóstol Pablo dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Y cuando tú lees a Santiago, tú te da la impresión, ¿se acuerda de la parábola de Rico y Lázaro? El pobre se fue al seno de Abraham, al cielo, por pobre. El rico se fue al infierno por rico. Y aquí Santiago empieza a darte como la misma imagen del concepto judío. ¿Entiendes? Es casi como leer un poco de alguna manera. Y después en el capítulo 5 también hace menciones del rico opresor. Sin embargo, Pablo dice a los ricos de este mundo, manda que no pongan su corazón en la riqueza, sino en Dios, que nos da todas las cosas abundantes para que las disfrutemos, que sean ricos en buenas obras. Mira, el concepto es diferente al que tiene dinero. No hay resentimiento, ninguno. No hay un rico opresor, sino que para Pablo dice, bueno, el que tenga dinero,
que sea rico en buenas obras. Que ponga eso. Mira, se dan cuenta cómo cuando usted no entiende eso, entonces usted toma esto y empieza a decirle a la iglesia, ¿por qué, hermano? Y entonces el hermano, yo sé de personas, yo he conocido en mi vida, que han pensado que vivir. Mire, yo tengo una tía que yo sabía cuando ella había vuelto a la iglesia evangélica. Yo tenía 16 años, a los 17 el Señor me llamó, yo no entendía mucho de esto, yo sabía que ella era evangélica, yo sabía cuando ella dejaba la iglesia y se apartaba. ¿Sabe por qué? Porque se cortaba el pelito, se lo pintaba, se ponía maquillaje bien linda y andaba bien hermosa mi tía. Y yo sabía cuando ella había vuelto a la iglesia. ¿Sabe por qué? Se dejaba las canas, el pelo largo, me vestió todo arrastrando hasta el piso, con una apariencia de pobreza, y pensaban que entre más pobres, mucho mejor, porque Dios cogió a los pobres para que sean los dueños de la fe, porque Dios cogió a los pobres para que sean dueños del mundo. El evangelio del reino, destinado a los judíos, porque de alguna manera, en este evangelio del reino, todo es por esfuerzo humano y todo es por obra, y de alguna manera la ley juega un papel, de la cual ellos no se han divorciado, porque la ley fue dada por mandamiento eterno para ellos. ¿Estamos claros? Sí. Ok, sigamos avanzando porque los miro a ustedes con cara de querer buscar un café. Amárrame la botella. No, ya estamos bien avanzaditos. Entonces, bueno, estamos viendo aquí la diferencia. Pablo luchó. Usted no es diáspora. Santiago está escrito a la diáspora. Usted no es diáspora. ¿Usted es diáspora? ¿Usted es de los judíos en exilio? No, No, ¿verdad? No, Sí. que yo sepa. no, ¿verdad que no? Entonces tiene que tener cuidado. Y hay principios aquí que tú puedes aprender. Claro, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tiene que tener que esos son principios, ¿verdad? Importantes. Son generales que son importantes. Pero usted tiene que tener mucho, mucho cuidado cuando usted lee esto. Mucho, mucho cuidado. Porque entonces, pues, quizá usted esté edificando sobre algo que no es para usted. Y por eso es que hay tanta confusión hoy día en la iglesia. Pablo luchó contra la circuncisión no judaizante, contra los judíos que no están ni aquí. Ni le importábamos nosotros. Actualmente yo veo mucha idolatría de la iglesia hacia Israel. Sin embargo, nosotros cuando uno camina por South Beach, allá en Miami, sí, los judíos los con pelito crespito, no levantan ni la cara para mirarte porque te miran en menos. No creas que te vas a sacar un selfie con ellos. Tú eres perro. Tú eres mala raza. Y no estoy sembrando sentimientos antisemitas. Lo que estoy diciendo es que la iglesia idolatra a algo que rechazó al Señor. Y que usted está parado aquí por el rechazo de ellos. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Usted está aquí porque Dios lo engendró. Amén. Gloria al Señor. Los perros estarán fuera. Tuvo ciertas dudas, hipocresía. Tuvo también persecución de la circuncisión judaizante que se habían convertido. Nadie se ha fijado, pero casi todas las cartas de Pablo se queja de eso. Cuidado con la hueca sutileza. Tú, Timoteo, déjala. Anoche dijo Ani, la pastora Ani, algo muy lindo, citando a Pablo, que Pablo le da un consejo en las cartas pastorales. Oye, deja la genealogía y todas las cuestiones en cuanto a la ley. Sí. Deja todo ese lío. Deja todo ese lío. ¿Ok? Entonces, por eso Pablo, una carta tan linda, imagínense al apóstol Pablo preso. Y está escribiendo tremenda carta a los filipenses. Oye, mira, bueno, están predicando y algunos lo hacen para añadir aflicciones, que le predicaban mezclados con ley. No importa. El vaso no está medio vacío, está medio lleno, están predicando a Cristo. Tengan esa actitud que yo tengo, que también tuvo en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Yo la tuve, porque Cristo la tiene. Humíllense, después de la humillación viene la exaltación. Corona mía, gozo mío. No sé qué hacer, si quedarme con ustedes o irme con el Señor. Los amo tanto. Y después de esa tanta flor y tantas cosas hermosas, de pronto tiene un arrebato en el capítulo 3 de Filipenses. Dice, guárdense de los perros, mutiladores. Le dice, obreros fraudulentos. Dios vientre cuya gloria es la vergüenza. Trata a los judaizantes de perros. Oye, es un arrebato de él. ¿Eh? Y después se calma, el capítulo 4, dice, bueno, piensen lo bueno. Después que tiró todos los dardos que pudo, mira, guárdense los perros. Piensen lo bueno, piensen lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ah, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, bueno, sigamos. Ok. Voy a terminar con esta parte de hoy día. Voy a terminar con Efesios capítulo 3, verso del 1 al 9. Efesios 3, del 1 al 9. Porque estamos viendo el perito arquitecto. Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Y esto no es idolatría a Pablo, que murió por nosotros. Es Cristo, pero honra a su apóstol. No tenga vergüenza. Si usted, es más, si alguien de aquí, si usted está viendo este video, tú estás viendo este video, y te crees espiritual, tienes que reconocer que la autoridad paulina es una autoridad dada por Dios, incluso para dar mandamientos. 1 Corintios 14, ¿ok? Antes, quiero hacer una pausa. El doble estándar siempre nos va a coger. Yo hoy día yo lo dije en un programa radial, y lo quiero repetir otra vez. Hay personas que se acercan a uno, se me acercan a mí. Oh, pastor, oh, Andrés, oh, hermano, sigue el Evangelio de la Gracia, yo quiero que usted me enseñe, yo quiero aprender, esto produce libertad, ahora todo es más claro, ahora como que estoy viendo, veo que no hay extremos, entonces, wow, usted es mi mentor, sí, está bien, yo te ayudo, pero después, cuando están con los otros, tengo una palabra profética para ti, esta mañana, recíbela en el nombre de... ¿Me estáis tomando el pelo? Doble estándar, el doble estándar te va a pillar. Tarde o temprano. Ah, pero espérate. Antes de ir a Efesios 3, tengo algo muy importante. ¿Se acuerdan que yo les leí en Hechos 21 que el apóstol Pablo lo hicieron, bueno, él fue y pagó el voto, ¿verdad? Que tenían obligación. Ok, noten esto. No le sirvió para nada. Mira, cuando una vez que Dios te revela, cuando Dios te muestra este mensaje, puedes pretender estar mezclado, pero se te va a salir el lenguaje. Y vas a quedar mal con alguien. Porque tú o agradas a los hombres o agradas a Dios. ¿A quién va a agradar tú? ¿Ok? Agrada a Dios. Porque Él te salvó, te compró, te justificó, te santificó. Entonces hay personas que dicen, no, a ver, una vez una persona me dijo, no, es que yo estoy en esta iglesia porque sí, conocí la gracia, pero estoy como camuflado. Estoy aquí como me hago pasar como de ellos para llevarle el mensaje, pero tú haces las mismas cosas que ellos. Sí, pero es que para que crean que soy igual, te va a pillar el mensaje. Entonces, ¿se acuerdan? Mira lo que le pasó a Pablo. Estando en el templo, presentó el voto porque estaba escapando para que no le pegaran, ¿verdad? Hechos 21, 27. Entonces, presentaron, ¿verdad? Entonces, pero cuando iban a cumplirse, nota, los 7 días, los judíos de Asia, viéndolo en el templo, cuando se fue a presentar el voto, pagó a los 4 muchachos, alborotaron a todo el pueblo, echándole mano, lo cogieron igual. Le sacaron la mugre. Oh, gritaron, me asustaste con eso. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además introdujo a los griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque habían visto con él en la ciudad de Trófimo, el efesio. ¿Nota? Igual lo cogieron. Y más encima, ¿sabe lo que pasó? Que dijeron, y metió al santo templo, metió a gentiles. Porque el templo estaba dividido, está el templo, está el patio de los israelitas, el patio de las mujeres y el patio de los gentiles. El patio de los gentiles estaba dividido por una muralla. No se podía saltar ni un gentil para allá porque había un letrero que decía que si pasaba para allá lo mataban. Se cree que de ese patio de los gentiles estaban los campistas, los cambiadores de moneda, y fue ahí donde Jesús botó las mesas. Entonces ni un gentil podía pasar. Pero dijeron que Pablo había metido, incluso echaron, como decimos en Chile, que echaron mal con Trófimo. ¿Y quién era Trófimo? Trófimo creo que en Hechos 20 se lo unió a Pablo, entró para allá a Macedonia. Trófimo era un hombre fiel a él. Es más, Trófimo dijo, y tuvo que dejar creo que en Mileto a Trófimo enfermo. O sea que era un compañero de milicia gentil. Ahora era de Éfeso. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los hermanos de Éfeso cuando supieron, oye, ¿saben qué? El apóstol Pablo, tanto querer congraciarse con los mismos judíos y se rapó la cabeza y todo, y creían que andaba el hermano Trófimo, hicieron tremendo escándalo porque dijeron que él había profanado el templo. ¿Sabe lo que hace Pablo?
les escribe una carta. Yo no sé si en respuesta, pero de alguna manera los consuela. Y dice en Efesios capítulo 2, quiere nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria que había entre gentiles y judíos. Y de ahora los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a su presencia, no al templo. Es como de alguna manera Pablo querer, quizás, yo no sé cómo está cronológicamente en el tiempo, pero yo lo veo así como un consuelo. Olvídense del incidente. Estos judíos no entienden que ustedes también tienen entrada y ellos también por un mismo espíritu al Padre, porque esa pared que había ya no existe en Cristo Jesús. Amén. Todos tenemos entrada. Amén. Ya no hay profanadores del templo, porque ahora nosotros somos su templo. Ya no hay profanadores de su presencia, porque podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y esas cosas son reveladas a nuestro apóstol Pablo. Amén. ¿Usted entiende la tremenda revelación? Ya voy a terminar ahora con Efesios 3. Por eso es que muchos creyentes, yo he compartido y veo en Latinoamérica y también en Estados Unidos, todos admiran al apóstol Pablo, tienen una admiración cierta, aunque no lo comprenden, no lo entienden, pero se identifican con el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos dicen, yo admiro al apóstol Pablo, pero no entienden todavía el Evangelio de la Gracia, pero hay como una... Como cuando dicen sangre llama a tu sangre. Exacto. Como que sabemos que es nuestro apóstol, pero no lo conocemos, no lo entendemos. Es que falta una explicación, por eso Exacto. y por eso que Dios está levantando ministerios como estos en Latinoamérica y en Estados Unidos y en el mundo, que están trayendo este orden. Yo pienso para mí que no sé, a lo mejor pongo las palabras muy grandes, pero para mí esta es la última reforma antes de la venida del Señor Jesucristo. El Señor está a las puertas y es bien importante. Hoy día lo único que hay un mensaje, no digo todos, pero la gran mayoría es judaizante, casi la gran mayoría es judaizante. Alguien me ha preguntado hoy día si hay que usar el shofar en la iglesia, hermano. Mira, en cuanto a los días de fiesta, el apóstol Pablo dice, nadie justo que en cuanto a días de fiesta, de comida, días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y también el apóstol Pablo dice, bueno, algunos juzgan los días todos igual. El que guarda el día lo guarda para el Señor y el que no lo guarda para el Señor. Así que cuando alguien me pregunta a mí, ¿y usted y tú, Andrés, tú no guardas el sábado? No lo guardo para el Señor, no lo guardo. Eso dijo mi apóstol. ¿Tú quieres guardar? Tú guárdalo. Pero ¿y tú no lo guardas? No, porque como mi apóstol dice que si no lo guardo para el Señor, así que no lo estoy guardando para el Señor. El que lo guarda para el Señor, el que no. Claro, y está hablando del día de reposo, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo produce libertad este mensaje? Pero mira en Efesios, mira, capítulo 3, dice, verso 1, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor, a la verdad no me molesto, no estoy leyendo Filipenses. Efesios 3, hoy estaba leyendo esta palabra, ¿verdad? El Señor es bueno. Por esta causa yo, Pablo, prisionero por Cristo, por vosotros los gentiles, por nosotros. Claro, ¿saben cuántos líos se metió el apóstol Pablo por decir que nosotros no teníamos ni que circuncidarnos? No, están acusando lo que apostató de Moisés, que la ley se acabó. No, para nosotros no hay ley. Por vosotros los gentiles, y ciertamente oíste acerca de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros. Mira, él está explicando aquí que a él le dieron una dispensación para nosotros los gentiles, que es conforme a una revelación que me fue dado a conocer el misterio, como antes os escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que nos fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, pero ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy generoso Pablo con los demás. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Israel, no, en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho servidor, según el don de la gracia que me fue dada, conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos del más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz, y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría, y empieza a hablar ahí, pero dice, a mí me fue dada. ¿A quién le fue dada? A él le fue dada. Y entonces dice, por causa de ustedes, por causa de ustedes. Claro, porque imagínate el alboroto que tuvo ahí cuando profanó el templo con gentiles, y como decimos en Chile, que echaron mal con Trófimo, que significa que lleva fruto. No,
El que lleva fruto significa trófimo. No, significa el que nutre. Un trófimo. O el que alimenta. A lo mejor fue un hermano que andaba pilas con el bolsito con comida para el viaje de Pablo. ¿Sabes lo que hay que tener para creerle? Solamente quiero dejarlo con esto. ¿Qué tiene que haber de amor a Jesús para que Pablo, conociendo la ley, sea capaz de ir a los gentiles, siendo él sí un erudito de la ley, y explicarle que ellos son aceptados en el amado, sin ley, solo por gracia? Qué amor más grande, ¿verdad? Que venía a nosotros. Y él tratar de decir, pero si a mí me dijeron que se lo explicara. Yo soy el perito arquitecto de la iglesia. En una ocasión, con esto terminó, Hechos 23, verso 12, 40 hombres juraron bajo juramento de maldición y sin comer, prometieron que iban a matar que no iban a descansar, no iban a comer hasta no matar al apóstol Pablo. Y la hermana del apóstol Pablo, que aparece ahí, le dijo al sobrino, oye, mira, van a matar a tu tío, anda y avisa. Y entonces, pues dice la palabra del Señor, que Pablo fue custodiado por más de 200 soldados y fue puesto al medio para que no lo mataran, porque le iban a hacer una trampa en el camino al Sanedrín. Qué tremendo, ¿eh? Por eso el apóstol Pablo dice, yo prisionero por ustedes, los gentiles. Yo prisionero por ustedes, los gentiles. Quiero terminar con esto. Un pastor que predica gracia, y me quiero dirigir a ustedes, pastores, maestros, con todo el respeto. Si Dios te ha revelado este evangelio precioso y tú estás animando a tu congregación a que crea en este evangelio de la gracia, y después que le has explicado a la gente que cree en ti, que cree que eres un hombre llamado por Dios, después que tú le has explicado, empiezas como a tener un doble estándar y que la iglesia no te crece, y entonces empiezas con las palabras proféticas y unjamos con el pañito y traigamos la rosa bendita o hagamos lo que la demás gente hace, y entonces empecemos a metámosle prosperidad para que hablemos de la prosperidad y metámosle un poquito de lo otro para que tenga más sabor y te llegue a la gente. Tú no solamente estás defraudando a quien te llamó, tú estás defraudando a quienes creyeron en ti. Porque en el equipo de Pablo la gente estaba dispuesta no solamente a dar la vida por Jesús, también por él. Sino porque existe la carta filipense. Existe porque un hombre fue capaz, Epafrodito, de cruzar todo el mar para llevarle una ofrenda simbólica a Pablo, que estaba preso y que ni siquiera la podía usar. Gente dispuesta a dar la vida por su mentor. Si tú estás en el Evangelio de la Gracia, te vuelvo a decir, y estás retrocediendo, y estás con eso de que te la estás dando de profeta, y andas con eso igual que el pan de vida, horoscopero, y te estás poniendo Walter Mercado al Evangelio, shame on you. Deberías avergonzarte. Te animo de verdad con todo mi corazón. No es fácil. El mensaje popular, si yo pusiera un letrero aquí fuera de mi casa que unjo con aceite, sanidades, prodigio y milagro, estaría lleno. Pero si yo les digo que lo que ellos necesitan es un Salvador y que el problema mayor que el hombre tiene es el pecado y que está resuelto en la cruz, no es atractivo. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo fue lo que predicó. Ya han pasado 2000 años y la iglesia siguió. Porque Pedro y el mensaje de los judaizantes terminó. Y los primeros y el segundo siglo de adelante, los gentiles tomaron la batuta. Bien o mal, de ahí para adelante, Dios nos tiene en este barco del Evangelio de la Gracia, hasta que Dios trate con Israel. Así que te animo, no te sientas mal por mis palabras, solamente es momento de arrepentirse, de cambiar. Mira, te digo, arrepiéntete. Metanoia, cambia la manera de pensar y vuélvete nuevamente al camino, del único camino, del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, Abba Padre. Amén. Bueno, gracias por conectarte. Le damos un abrazo a los que se han conectado. Compartan el video. Les amamos. Un saludo desde Santiago de Chile. Gracia y paz. Gracias, hermanos, por la paciencia de